Vamos a continuar con el primer Congreso Mundial para la Prevención de Adicción y Atención a las Adicciones en formato virtual. Les agradecemos sinceramente a todos los profesionales, estudiantes y representantes de diversos sectores que nos han acompañado a lo largo de este día y el día de ayer. Esperamos que hayan encontrado toda la jornada enriquecedora y que sigamos aprendiendo y colaborando en la prevención y atención de las adicciones. Como decía Benjamín Disraeli, el mayor bien es el que puedes hacer por otro, no solo es compartir tus riquezas, sino revelarle las suyas propias, ¿no? Entonces continuaremos con la presentación de la conferencia. Es un honor para mí presentar al doctor Michel Reyes Ortega, que es el encargado de cerrar con broche de oro esta jornada. A lo largo de su carrera, el doctor Michel Reyes Ortega ha destacado por su notable trayectoria en diversas áreas, las que incluyen ser el coordinador académico del Instituto de Terapia y Análisis de la Conducta, ITAC, licenciado en Psicología, maestro en Psicología Clínica. Su tema de tesis fue Intervención Clínica en Problemas de Enojo e Ira. Es doctor en Investigación Psicológica. Su tema de tesis fue Regulación Emocional y Trastornos de Ansiedad. Y su amplia experiencia en activación conductual, terapia de aceptación y compromiso focalizada y terapia dialéctica conductual. Tiene diplomados y cursos en historia de la filosofía, filosofía analítica y filosofía de la mente y sociología. Entre sus actividades académicas destacan que es coordinador académico de 2 programas de formación impartidos en instituciones de México y Ecuador, profesor asociado e invitado de posgrados en psicología clínica y especialización en psiquiatría de instituciones de Latinoamérica, así como es consultor y capacitador de universidades, instituciones y organizaciones de salud pública mexicanas e internacionales en el manejo de la conducta suicida y trastornos afectivos. Dentro de la actividad clínica está la psicoterapia para adultos enfocada en trastornos de la personalidad y trastornos afectivos. Como podemos apreciar, el doctor Michel Reyes Ortega cuenta con una vasta experiencia que sin duda nos brindará una valiosa oportunidad de enriquecimiento académico en este cierre. Entonces es un honor contar con su participación en este congreso. Doctor Michel Reyes Ortega, el espacio es suyo. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues es un verdadero honor estar aquí participando con ustedes en este, pues, honorable congreso. Muchísimas felicidades a todos los organizadores por la iniciativa y, pues, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan como asistentes. Bueno, saludos a los amigos que nos están saludando ahí por el chat. Ok, bueno, pues. El tema que yo voy a presentar con ustedes el día de hoy es activación conductual para la cesación tabáquica. Voy a compartir mi pantalla. Ok, listo. Nuestros objetivos principales en la presentación del día de hoy van a ser, primero que nada, comprender una perspectiva conductual desde esta terapia de activación conductual de cómo se sostiene el tabaquismo. Posteriormente, familiarizarnos con las generalidades de la activación conductual como procedimiento de intervención. Conocer la secuencia de la activación conductual para la cesación tabáquica. Prácticamente la mayor parte del tiempo se lo vamos a dedicar a la descripción del procedimiento para que ustedes pues puedan familiarizarse con sus generalidades y si ustedes pues lo implementan o lo llevan a cabo en su práctica, pues sepan adaptarlo a esta importante problemática. Los temas que se van a estar tomando son, en primer lugar, pues recordar algunas de las generalidades muy generales sobre el por qué el consumo de tabaco es un problema de salud. Posteriormente voy a presentar el tabaquismo como un problema conductual de tipo impulsividad. Naturalmente se va a describir lo que es la activación conductual y lo que es la activación conductual para la cesación tabáquica. Bien.
Lo siguiente que quisiera comentar es que estas son las referencias en las que yo me estoy basando para poder hacer esta presentación. El procedimiento de activación conductual que voy a compartir con ustedes está principalmente actualizado a partir de la primera publicación que ustedes ven. Y, ay, caray, esta no viene del todo clara, pero bueno. Básicamente, pues está basada, ¿no? En las primeras dos referencias que ustedes ven. Y mi experiencia en el tratamiento de la activación conductual para la cesación tabáquica, pues viene de la colaboración. En la tercera publicación que ustedes pueden ver, yo fui colaborador y supervisor en el desarrollo y la implementación de la intervención que se utilizó para evaluar el impacto de la activación conductual en la cesación tabáquica en esta investigación y pues bueno, en el último caso pues es donde se reportan en mayor detalle los hallazgos encontrados. Quiero enfatizar para que podamos todos están en sintonía, que yo no soy experto en el tratamiento de las adicciones, ni soy experto en el tratamiento del tabaquismo. En realidad, yo, pues bueno, mi experiencia, mi aproximación en el tema, como ya mencioné, es como conocedor del procedimiento de la activación conductual y a partir de ahí, pues la colaboración, el del desarrollo de la intervención, la evaluación de la misma para asegurarnos que cuando se aplica el tabaquismo lo estemos haciendo pues acorde a lo que sabemos las personas que trabajamos con este procedimiento se debería de hacer para considerar que estamos implementando el tratamiento con integridad. Ahí tal vez adelantándome un poco para la sección de preguntas, ¿no? Pues yo preferiría naturalmente que las preguntas se orientaran más en términos de la implementación o del procedimiento, que es la activación conductual, porque si hay preguntas pues muchísimo más relacionadas con la epidemiología, ¿no? Los daños a la salud, etcétera, que genera el tabaquismo, pues me voy a ver en la penosa necesidad probablemente de decirles que no sé cómo contestar porque no es mi área de expertise. Lo que sí podemos compartir es que, pues, de acuerdo, ¿verdad? A la GATS, la encuesta global de tabaco en adultos, el consumo de tabaco es responsable de la muerte de más de 8 millones de personas al año. 7 de estos consumidores directos, lo que quiere decir que 7 de 8 millones de personas que mueren al año por causas relacionadas al consumo de tabaco, 1 millón de personas son fumadores pasivos. En México, alrededor del 15,3% de la población de 15 años o más fuma tabaco. Esto quiere decir, ¿verdad?, que pues están en un alto riesgo de fallecer por algún padecimiento médico secundario al consumo de esta sustancia. El 42,3% de las personas que consumen tabaco y han sido este, atendidas en algún área, ¿verdad?, de la salud por problemas relacionados al consumo de trabajo, por ejemplo, problemas respiratorios, ¿no? Depresión, ansiedad, insomnio, etcétera. El 42,3% de estas personas atendidas ha recibido en algún momento un consejo breve para dejar de fumar por parte de algún profesional, ¿sí? Como pudiera ser el médico general, el médico familiar, ¿no? El neumólogo, etcétera, pero pues bueno, de este porcentaje, solamente el 9,6% normalmente recibe algún tipo de orientación profesional especializada para dejar de fumar. Lo que quiere decir que, bueno, pues nos enfrentamos a un problema relacionado con la pérdida de vida de muchas personas. De hecho, está considerado el consumo de trabajo la principal causa de muertes prevenibles en el mundo y que no solo pues, es una causa de muerte para las personas que fuman el tabaco, sino también para las personas que conviven con ellos.
De estas personas, pues en algún momento se les ha aconsejado dejar de consumir la sustancia, pero es un porcentaje muy mínimo el que ha recibido algún tipo de ayuda profesional para terminar con este peligroso hábito. Cada vez es menor, pero sigue siendo muy alto el porcentaje de la población que fuma, y la edad de inicio del consumo de tabaco en México en particular, pues sigue siendo muy temprana. Aquí se nos habla de que el 15,3% de la población de 15 años o más fuma tabaco, pero pues también tenemos estadísticas, ¿no?, de jóvenes que consumen tabaco, particularmente fumado, desde los 12 años en este país. Bien. Resulta de particular relevancia para nuestro tema del día de hoy subrayar la comorbilidad existente entre la depresión y la ansiedad y el consumo de tabaco. La depresión y o la ansiedad se asocian a una mayor probabilidad de fumar y continuar haciéndolo incluso cuando tienen el deseo de dejarlo y han hecho esfuerzos para dejar de fumar. La mayoría de las personas que consumen tabaco, sobre todo cuando ya experimentan problemas sociales o problemas a la salud relacionados al consumo de la sustancia, se proponen en algún momento dejarlo. En algunos casos lo logran, en otros casos no les es posible. Cuando estas personas tienen algún diagnóstico de depresión o de ansiedad, normalmente es mucho más difícil que puedan llegar a dejar el hábito. Una de las razones hipotéticas es porque, pues bueno, de inicio, pues pudieran haber problemas conductuales relacionados con un deficiente control de impulsos y baja tolerancia al malestar que dificultan que las personas dejen de fumar, o por otro lado, pues también se considera que justamente como el consumo de tabaco tiene algún efecto subjetivo en la reducción de la ansiedad o en la experiencia de energía en las personas que padecen depresión, es también una de las razones por las cuales resulta difícil dejar el hábito. Bien. Vale la pena también mencionar que en estos casos tenemos dos tipos de problema. Uno, las personas con diagnóstico de depresión y ansiedad que quieren dejar de consumir tabaco tienen más dificultades para hacerlo. Y por otra parte, las personas que acuden con un profesional para dejar de consumir tabaco típicamente van a tener problemas de depresión o ansiedad asociados, y cuando este es el caso, se asocia a una menor respuesta al tratamiento de elección para el tabaquismo. Hay diferentes procedimientos psicoterapéuticos que se sabe que son efectivos para la cesación del consumo de tabaco. Estos tratamientos tienen una menor efectividad cuando este problema se presenta en comorbilidad con depresión o ansiedad, por lo que es necesario desarrollar intervenciones que aborden estos tres problemas de manera simultánea. Aquí vienen diferentes referencias que están citadas en este artículo. De esas opciones que se sabe que atacan los tres problemas de manera simultánea, tenemos a la activación conductual, presentándose en el 2015 por Leventhal y Smolenski como una de las opciones más prometedoras en el tratamiento del tabaquismo cuando es comórbido con esta sintomatología. Resulta muy importante mencionar que al día de hoy hay diversidad de estudios que evalúan la eficacia de la activación conductual para la cesación del consumo de tabaco en personas con un diagnóstico de depresión y ansiedad. No,
Normalmente no es que se recomienda la activación conductual como un tratamiento para el tabaquismo de primera elección, pero sí es una opción interesante cuando se presentan los tres problemas en comorbilidad. Bien. Desde una perspectiva analítica conductual, merece la pena observarse que el consumo de tabaco es un ejemplo de un patrón de elección al que nosotros podemos denominar como impulsivo. Desde esta lectura, cada que las personas actuamos, por ejemplo, nos conectamos para estar en esta conferencia, elegimos qué vamos a comprar en el supermercado para comer, elegimos una pareja, etcétera, nos estamos comportando. Cualquier episodio de acción que nosotros podamos imaginar representa siempre una elección entre diferentes opciones de respuesta. Me quedo un poco más de tiempo viendo la televisión, ese puede ser mi comportamiento y siempre se presenta en competencia, es decir, en conflicto con otras opciones, como salgo a tiempo para conducir hacia el trabajo. Ya voy conduciendo hacia el trabajo y pues bueno, voy a poner música. Voy a poner música, pero este comportamiento también entra en conflicto, es decir, compite con otras opciones como escuchar las noticias, ir en silencio y así sucesivamente. Siempre que cambiamos nuestro curso de acción dentro de una situación, siempre lo hacemos prefiriendo un curso de acción sobre otros cursos de acciones posibles, sea que esta elección ocurre de manera premeditada o no, de manera reflexiva o no. En el caso de aquello a lo que nosotros conocemos como impulsividad, tenemos que es un patrón de actividad que en primer lugar normalmente representa que las personas eligen comportamientos que producen algún tipo de recompensa o algún tipo de reducción de costos a corto plazo en la circunstancia en la que se encuentran de manera personal, pero con consecuencias problemáticas en las relaciones sociales para otras personas en otras áreas de la vida. Es decir, que producen más costos que beneficios a largo plazo. Entonces, lo que me gustaría es que visualizaran que justo en este momento que están tomando esta conferencia, ustedes eligen estar en esta conferencia. Y estar en esta conferencia es una elección, es un comportamiento que incluye esa elección que tiene costos y tiene beneficios. Costos. Probablemente estoy eligiendo tener un poco de hambre, estoy eligiendo hacer un esfuerzo por concentrarme, entonces también cuesta energía. Existe la posibilidad de que estoy eligiendo estar en esta ponencia en vez de estar, no sé, atendiendo mi consulta y ganando algo de dinero y ayudando a otra persona como consecuencia. Es decir, el hecho de que ustedes están eligiendo estar aquí, escuchando esta competencia, incluye costos y también incluye beneficios o recompensas. En ese caso, están actualizando información, están refrescando en la memoria, están aprendiendo algo nuevo, están obteniendo herramientas que les pueden servir en su ejercicio profesional, etcétera. No hay acción que no sea una elección y no hay elección que no incluya hasta cierto punto costos y beneficios. Entonces, cuando hablamos de un patrón conductual impulsivo, lo que queremos decir es que a lo largo del tiempo, mientras se observa cómo actúan ciertas personas, reconocemos que un individuo en particular puede mostrar una preferencia por elegir actividades que reducen costos
o incrementan beneficios a corto plazo, pero producen mayores costos a largo plazo. Uno de estos ejemplos es el consumo del tabaco. Si pensamos en la persona que fuma, normalmente podemos reconocer que la persona que fuma lo hace para obtener un beneficio, la satisfacción que viene asociada con el consumo de la sustancia. Ok, podríamos dejarlo ahí. O evitar un costo, quedarse fuera de una conversación cuando está con un grupo de personas, ¿no? Con quienes tiene una relación, que salen del lugar en el que se encuentran para fumar, porque solo es esto permitido en exteriores. Es decir, la persona elige fumar para reducir costos, por ejemplo, quedarse fuera de la conversación o para obtener un beneficio, por ejemplo, experimentar el placer que viene asociado con el consumo de la sustancia. Puede incluso que ambas consecuencias se combinen y hagan entonces que sea más tentador elegir fumar que elegir quedarse, ejemplo, adentro de un restaurante sin hacerlo. Ahora, naturalmente, cuando la persona elige hacer esto, también está eligiendo una alta probabilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad o de generar algún tipo de mal gesto porque huele a humo de cigarro o está eligiendo también otro tipo de costos como tener una peor condición física y así sucesivamente. Pero como es propio de un patrón de acción impulsivo, la persona no se deja influir por esas consecuencias. Se dice que el valor de esas consecuencias se descuenta porque la persona le da más valor, le da preferencia a las consecuencias inmediatas. Yo elijo fumar en este momento en particular, lo paso bien, ¿sí? Me entero de la conversación, pero en otras áreas, por ejemplo, ya en mi relación de pareja, pues me recibe con mala cara porque pues huelo a cigarro. Respecto a mi proyecto de hacer ejercicio en las mañanas, pues tengo un coste porque como tengo menos condición física, pues voy a aguantar menos hacer ejercicio en la escaladora de mi casa. Y así sucesivamente. Entonces, estoy eligiendo reducir costos y maximizar beneficios a corto plazo en la situación en la que estoy y de manera individual, aunque esto genera problemas en mi relación con otras personas. Por ejemplo, si yo fumo en compañía de mis mascotas dentro de mi casa, estoy afectando la salud de mis mascotas. Entonces, afecta a otros, afecta otras áreas de la vida, pero de manera demoral. La persona que tiene este patrón de elección impulsiva normalmente elige entonces la reducción de costos y bienestar a corto plazo, aunque sacrifica bienestar a largo plazo en otras áreas de la vida y para otras personas o sus relaciones interpersonales. La razón por la que estoy subrayando esto es porque es muy frecuente que las personas que consumen de manera diaria, incluso podríamos decir de manera compulsiva, el tabaco, no solamente tienen este problema de tabaquismo, con frecuencia tienen otro tipo de problemas conductuales que se incluyen dentro de lo que es este patrón al que estamos denominando impulsividad. Por ejemplo, las personas no solamente consumen tabaco, también muchas veces consumen un exceso de grasas, consumen azúcares, tienden muchos, por ejemplo, a llegar tarde a sus compromisos porque eligen quedarse 5 minutos más viendo televisión. Es decir, que desde esta lectura, el tabaquismo es un problema por derecho propio, como ya lo mencionamos, pero es parte de un patrón de actividad muchísimo más amplio y que es más resistente, es más pervasivo, es más persistente, más difícil de corregir cuando las personas están bajo condiciones estresantes. Ejemplo, en el caso de una depresión o en el caso de una ansiedad. Mirándolo de esa manera, las personas típicamente experimentan síntomas depresivos y o ansiosos cuando están
pasando por un episodio, por un momento de su vida, más corto, más largo o más crónico, donde hay pocas oportunidades para recibir gratificación de diversos tipos y un incremento de riesgos o estresores. Por ejemplo, vamos a suponer que las personas se han quedado sin empleo. Entonces, bueno, yo ya fumaba, me he quedado sin empleo. Bien, pues obviamente esto representa una disminución de mis recursos, de mis oportunidades para obtener gratificación. Tengo menos dinero, puedo involucrarme en menos actividades gratificantes que cuesten plata. Ya no socializo con mis amigos de trabajo, suponiendo que tuviera amigos de trabajo, como solo en vez de comer acompañado. Entonces, hay una reducción drástica de oportunidades para obtener este tipo de gratificación. Y lo que vemos es que, ¿verdad? Como una correlación negativa a menos oportunidades, típicamente también se incrementan los costos, se incrementan las amenazas, los estresores. Eh, los reclamos, por ejemplo, por parte de mi familia para conseguir un empleo son mayores. Vivir la vergüenza, ¿sí? O la tristeza de la exclusión, de ya no ser invitado a las fiestas de la oficina, tener dificultades para dormir porque estoy preocupado, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Bien, hay circunstancias de vida de diversos tipos que se asocian, como ya dije, de manera crónica o de manera episódica a esta disminución de oportunidades e incremento de riesgos o estresores. Cuando esto ocurre, en el caso de una persona que presenta este patrón de elección impulsivo, domina la evitación pasiva de las amenazas, por ejemplo. Afronta sus problemas durmiendo, afronta sus problemas distrayéndose con el teléfono móvil, afronta sus problemas fumando. Mientras más tiempo pasa evitando de manera pasiva los estresores, menos tiempo pasa buscando gratificación o recompensas. Piensen que también, como ya dije, cada que nos comportamos estamos eligiendo. Si yo estoy eligiendo hacer cosas que me ayudan a evitar el estrés de manera pasiva, como la hipersomnia, fumar, tomar, consumir harinas, sí, obtengo un beneficio a corto plazo, tal vez obtengo placer, ¿no? O una reducción en la ansiedad y sin mayor costo aparente. La cuestión es que mientras más tiempo paso evitando el estrés, menos tiempo paso resolviendo problemas o buscando gratificación. Por ejemplo, conectar con mis amistades, dejo de pedir ayuda a mis seres queridos, etcétera. También es muy importante que se entienda esto, en la medida en la que se hace más frecuente el patrón de evitación. Esto quiere decir que las personas le dedican más tiempo y energía a este curso de acción y menos tiempo y energía al otro curso de acción. Y esto es lo que va a caracterizar lo que se conoce como un estilo de afrontamiento que es vulnerable al desarrollo de problemas como la depresión y la ansiedad. Entonces, las personas se enfrentan a condiciones de vida poco gratificantes y muy estresantes. Eligen momento a momento un estilo de afrontamiento más evasivo y menos orientado en la resolución de problemas y en la búsqueda de algún tipo de beneficio, de placer, ¿no? Sobre todo interpersonal. Esta elección se mantiene porque produce mayores beneficios, pero menores costos a corto plazo, pero el problema está cuando a la larga esto genera mayores costos y menores beneficios. Ejemplo de costos, pues dejo de socializar, me quedo solo. Estoy fumando, tomando de más,
pues mayores costos, empiezo a experimentar insomnio, menores beneficios. Ya no hago ejercicio, mayor costo, tal vez incremento de peso, menor beneficio, ya no socializo con la gente en el gimnasio. Entonces, ante estas condiciones vitales, si emerge este patrón de elección, se reducen costos y se optimizan beneficios a corto plazo, lo que refuerza este patrón de elección. Pero a largo plazo incrementa los costos, reduce los beneficios, perpetuando las condiciones adversas de vida. Porque hay personas que desarrollan este estilo conductual frente a estas condiciones. Bueno, primero que nada, pues hay factores genéticos asociados a eso. También, pues, dependiendo de la educación que la persona pudo recibir a lo largo de su vida, pues hay toda una serie de prácticas, de reglas, ¿no? De ejemplos vicarios que la persona tiene que refuerzan este estilo de pasividad. Y por otra parte, pues tenemos también la experiencia propia de aprendizaje, ¿no? Que va moldeando este patrón de elección. Entonces, el tabaquismo, desde la óptica de la activación conductual, está incluido en este estilo de elección. Ahora bien, ¿qué es la activación conductual como tal? La activación conductual es un programa de modificación de conducta que puede ser definido como la programación terapéutica de actividades para realizarse en la vida cotidiana y que funcionan para contactar con contingencias de recompensa diversas, estables y significativas. Si lo vemos en este contexto, la activación conductual implica que la persona hace un análisis de este patrón de elección e identifica sus costos a largo plazo. Y entonces lo que se propone y elige la persona hacer en presencia de estas situaciones es elegir, empezar a programar actividades y desarrollar rutinas que representen buscar recompensas en vez de evitar el estrés. Por ejemplo, buscar compañía de los seres queridos, buscar hacer actividad física, buscar recuperar el empleo, am, mimar a las mascotas, ayudar a los hijos con sus tareas escolares. La idea es que este tipo de elecciones típicamente van a ser más estresantes a corto plazo, pero van a producir mayores beneficios a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de programar actividades gratificantes, en realidad también de lo que estamos hablando es de entrenar un nuevo estilo de elección al que estamos considerando no impulsivo, sino que le estamos llamando autocontrolado. Entonces, en resumidas cuentas, la activación conductual, según Canter y Puspitasari, es la programación terapéutica de actividades que conforman nuevas rutinas en la vida cotidiana y que funcionan para contactar diversas fuentes de recompensa a corto, mediano y largo plazo. Diversas, algunas interpersonales, algunas hedónicas, algunas que te hagan sentir útil, estables. Con estables queremos decir sostenibles, autocontroladas y no impulsivas y además significativas. Esto quiere decir que estén alineadas con metas de vida que tiene la persona. Particularmente en el contexto de la cesación tabáquica, estas actividades a programar representan fuentes de actividades gratificantes, uno, que alivian los síntomas depresivos y ansiosos y además restan valor al consumo de tabaco. ¿Esto qué quiere decir? Bien, si yo elijo hacer actividades como ir a cenar con mi familia, pues vamos a suponer que le estoy dedicando más tiempo a pasar tiempo a estar en compañía de mi familia y menos a estar en el balcón fumando. Si elijo hacer ejercicio, pues naturalmente mientras hago ejercicio no estoy fumando. Así, poco a poco,
Las actividades programadas, la activación conductual, empieza a ocupar más tiempo, más espacios, más energía del individuo, haciendo que las oportunidades o tentaciones para fumar sean menores. Por otra parte, como estos nuevos patrones de actividad se asocian a desarrollar mayor autocontrol, también se está entrenando al individuo a mirar a largo plazo en otros contextos y el impacto que sus elecciones tienen en sus relaciones interpersonales, de forma que la persona actúa y reflexiona. Esto también disminuye la probabilidad de consumir, no es inmediatamente, ¿sí? Entonces la persona va desarrollando un estilo de acción más autocontrolado, lo que quiere decir que tolera la demora de la gratificación, tolera la exposición al estrés, porque desarrolla un compromiso simple con recompensas mayores a largo plazo. Pero además, como los nuevos patrones de actividades están relacionadas con diversas y variadas fuentes de gratificación, pues empieza a haber una suerte como de valor añadido de la abstinencia en comparación con el consumo. Si esto se asocia al incremento, a la mejoría del estado de ánimo, entonces también, como el individuo está menos deprimido y menos ansioso, también se le suma valor de escape a el consumo del tabaco y otras sustancias asociadas. La idea es que se logra mayor abstinencia cuando la abstinencia del tabaco es parte del tratamiento, es parte de la activación conductual. Entonces es muy importante aquí que reconozcamos que la activación conductual en el contexto de la cesación tabáquica incorpora la discusión abierta y explícita sobre el consumo de tabaco, pero no se reduce a ello. Concretamente, el programa de intervención sigue una serie de etapas. La primera etapa es la orientación. En la orientación sobre el programa se hace una discusión donde se ayuda a identificar a la persona que a partir de la emergencia de diversos eventos negativos en la vida, es decir, pérdida de fuentes de gratificación, incremento de fuentes de estrés, se experimentan reacciones afectivas, probablemente depresógenas, probablemente ansiosas, que incrementan el riesgo de modificar hábitos y empezar a establecer diferentes tipos de hábitos problemáticos, como el consumo de tabaco, el sedentarismo y otro tipo de problemas que ya comentamos. La idea es que este cambio de hábitos inadvertidamente puede dar lugar a la generación de más estrés y menores oportunidades de gratificación que incrementan el malestar y junto con eso, ¿verdad? Se incrementa o se hacen más fieros estos nuevos hábitos problemáticos. Típicamente durante la orientación se presentaría este modelo, se discutiría cómo es que éste aplica, ¿sí? O puede verse, puede reconocerse en la historia de vida del individuo. Nuevamente, quiero volver a subrayar, perdón si soy reiterativo, que no solamente estamos hablando del consumo del tabaco, sino de otro tipo de patógenos conductuales que pudiéramos estar reconociendo. Como alternativa, se presenta la activación conductual como un programa que se va a concentrar en el desarrollo de nuevos hábitos. Nuevos hábitos, por ejemplo, que obviamente van a reducir el tiempo y frecuencia con la que uno fuma, pero también con la que, por ejemplo, uno
Desarrolla otro tipo de actividades que ponen en riesgo su salud, que incrementan contacto con su red de apoyo y así sucesivamente. La idea es, la activación conductual no espera a sentirte motivado para cambiar acciones, empieza cambiando hábitos. Cambiando hábitos a partir de una toma de decisiones concienzuda, donde siempre partimos del nivel de actividad o de los hábitos actuales del consultante, definimos metas y vamos así poco a poquito, programando actividades que se puedan cumplir y que vayan generando de acumulado cambios en la vida de las personas. Ejemplo, voy a suponer que yo me comprometo con estar en mayor contacto con mi familia, escribiéndoles un mensaje de texto, saludándolos por redes sociales y ¿cuál es un cambio de vida observable de esto? Pues a lo mejor ellos me saludan de vuelta, me preguntan cómo has estado, ¿no? Que si quiero ir verlos en el transcurso de la semana. Observar los impactos afectivos que vienen junto con esto y cómo si a partir de esta sinergia anímica elegimos seguir cambiando el comportamiento, por ejemplo, no queda en saludar, sino que ahora sí ya quiero salir a cenar con mi familia, pues bueno, esto puede dar lugar a otro tipo de cambios como que hablan de una película, se me antoja ir a ver la película, me siento interesado, voy a ver la película y así sucesivamente, poco a poco, yo iré cambiando mis hábitos, junto con eso, generando cambios en mi vida, cambios que por muy sutiles que sean, van a tener un efecto en mi estado de ánimo, incluyendo mi deseo compulsivo de fumar y así poco a poco. Nuevos hábitos que compiten con el hábito de fumar van a generar cambios de vida que también son incompatibles con el hábito de fumar. Eso es lo que hay que tener en mente, generar mejor estado de ánimo y así generar un estilo de vida diferente. Entre paréntesis, un estilo de vida caracterizado más por la actividad planificada o autocontrolada y menos por la elección impulsiva. Típicamente cuando llegamos a este punto, ahora se le provee al individuo de un recordatorio de el funcionamiento del programa, perdón. A esto le conocemos como el acrónimo Actívate, que describe que el tratamiento en primer lugar se va a concentrar en atender y reconocer patrones de elección. Primero se le proveen a las personas herramientas para que puedan reconocer cómo toman decisiones a lo largo de su vida. De forma que cuando se reconocen actuando de manera impulsiva, ejemplo, yendo a la esquina a comprar un cigarro suelto, lo pueden reconocer y lo pueden nombrar como tal, teniendo también alternativas que pueda incorporar de manera planificada que sustituyan a estas elecciones. Entonces, la persona observa sus hábitos y junto con eso su estilo de elección. Al reconocerse actuando de manera impulsiva, elige actuar de manera autocontrolada. A su vez, está discutiendo semanalmente con su consultor, que puede ser un médico, puede ser un trabajador social, un enfermero, ¿no? Puede ser un psicoterapeuta o incluso, y esto es algo bonito de la activación conductual, pueden ser paraprofesionales. En compañía con ellos, no solamente está discutiendo y eligiendo acciones diferentes en su vida cotidiana, sino que también está programando ya de manera planificada hábitos distintos. A lo largo de la intervención es muy importante incluir un registro de los resultados que nos ayuden a ver si realmente la intervención está
generando un impacto en el estado de ánimo, en el consumo y otros problemas conductuales que pueda tener la persona. E incluso siempre valorando a partir del registro de los resultados si si el tratamiento no está dando, no está pareciendo útil, no está dando resultados, eso también se valora, no importa los resultados. La óptica que adoptamos en el tratamiento es experimental. Lo importante es seguir el procedimiento para desechar los nuevos hábitos que no funcionan y mantener los que sí funcionan. Sesión con sesión, supongamos que es semanal, pues siempre se discuten las decisiones que se han tomado y el estado de progreso hacia la construcción de nuevos hábitos como retos. Se enseñan formas flexibles de resolución de problemas cuando nos encontramos dificultades a lo largo de la semana y se asume que el tratamiento se trata de persistencia, persistencia, persistencia y persistencia. Además de eso, se le presenta al individuo lo que conocemos como el acrónimo TRAP-TRACK. El acrónimo TRAP-TRACK del inglés alude a que muchas veces caemos en trampas que nos llevan a abandonar momentáneo o definitivamente el tratamiento. Ante estas trabas, normalmente hay respuestas afectivas, por ejemplo, de desánimo, y reemergen patrones de actividad problema. Ejemplo, el consultante se encuentra con su ex esposa, se siente sumamente culpable, no deja de pensar en ella, empieza a querer fumar de nuevo y como actividad es problema, pues bueno, vuelve a comprar una cajetilla y recae. Entonces, la idea es que cuando caemos en estas trampas, siempre podemos elegir regresar al carril, ¿no? Al track, ¿sí? Entonces, reconocemos que esta traba ya sucedió, pero hacemos algo para recordar al individuo que el procedimiento se trata de persistencia, que es mejor actuar primero para sentirse mejor después y generamos un plan o alternativas conductuales que le ayuden a sobreponerse a este problema y regresar a comprometerse con la lógica del tratamiento. En este momento es muy buena idea preguntar al consultante cuáles son las posibles trampas de evitación que vislumbra que le pueden llevar a abandonar el tratamiento y cuáles son los recordatorios y planes que pudiéramos incorporar para, pues, poder ayudarnos, ¿verdad?, a mantenernos en tratamiento. En un siguiente momento de la intervención, se ayuda al individuo a llevar un registro o monitoreo de sus actividades semanales. Voy a suponer que yo establezco 2 momentos a lo largo del día donde la persona puede detenerse a reflexionar sobre las actividades que ha llevado a cabo a lo largo del día y el estado de ánimo relacionado con ellas. Vamos a suponer, yo pongo 9 de la mañana, pues estaba desayunando, mientras me preparaba para sacar a mis perros a pasear. Ok. ¿Cuál es el estado de ánimo asociado a eso? Alegría. A las 10 de la mañana empecé a atender pacientes de manera virtual. ¿Y cuál es el estado de ánimo asociado a eso? Me sentí satisfecho. Y así sucesivamente. En el contexto de la cesación tabáquica, lo que hacemos es evaluamos las actividades que se han llevado a cabo en esta franja de tiempo y podríamos monitorear el riesgo de fumar asociado con ellas. Entonces, supongamos que la persona registra su actividad, sacar a pasear a los perros, y si deseaba o estaba en riesgo de consumir en ese momento o no. Registrar
las actividades es importante porque ayuda al individuo, uno, a ser más consciente de sus rutinas diarias y de cómo estas rutinas covarían positiva o negativamente con el riesgo de consumir tabaco o de deprimirse o de experimentar ansiedad. Normalmente después de 2 o 3 semanas de hacer esta observación, la persona ya es muy buena para observar estas relaciones, acciones, estado de ánimo, riesgo de consumir tabaco. Y este autoconocimiento que ha desarrollado, ahora lo utilizamos para hacer una evaluación de los hábitos de la persona, donde la persona describe cuál es el estado actual de sus hábitos de autocuidado, qué tanto tiempo le dedica a hacer cosas que disfrutaba antes de la depresión o de la ansiedad y de que se incrementara el consumo de tabaco, que identifique actividades que siempre ha tenido la oportunidad de hacer, pero su manera de fumar, ¿no? O su depresión o su ansiedad le hacen difícil explorar, deberes que posterga, metas que tiene inconclusas o valores de vida. Después de haber hecho esta evaluación, ahora se establece con la persona cómo se quisiera ver después de 12 semanas o 16 semanas. Esto nos ayuda para identificar el estado actual de actividad del consultante y posteriormente su estado meta. Para que ahora, semana con semana, nosotros dialoguemos con el consultante qué actividades, es decir, qué cambios la persona puede hacer en su rutina que le acerquen semana con semana de este punto A este punto B. Entonces, las sesiones de intervención normalmente tienen esta forma donde discutimos con el consultante, primero, recordando cuáles son los cambios de hábitos que se había comprometido a hacer, cuál era el primer paso, identificar si se han podido llevar a cabo y cuáles son sus resultados, y además discutir si hubieron momentos de la semana importantes donde el consultante tuvo la tentación de caer en la trampa, perdón, y pudo regresar al sendero. Cuando hay problemas con el progreso constante hacia el cumplimiento de metas, se resuelven típicamente generando diversidad de actividades, no solamente actividades placenteras, sino también que hagan a las personas sentirse eficaz, ¿no? Con significado personal, incorporar a otras personas a las actividades, trabajar hacia la consecución de metas diversas, nunca solamente trabajar en un área. Cuando el problema es que estamos dando pasos muy grandes, lo importante sería dividir actividades en actividades más pequeñas. Cuando el obstáculo es que las actividades interfieren entre ellas, reprogramar las actividades cambiándolas de día y de horario, o incluso tal cual desechando unas actividades y sustituirlas por otras, incorporar aliados y, dependiendo del caso, entrenando algunas estrategias de resolución de problemas o de atención plena comunes a los programas de modificación de conducta. Acercándonos hacia la finalización de la intervención, después de estas probablemente 12, ¿no? O 16 sesiones, pues ahora, si el consultante considera que puede por sí mismo salir de la trampa y regresar a la senda, estará reconociendo tener un estilo de elección más autocontrolado
Si las actividades cotidianas del consultante son antitabáquicas y si la persona se está acercando al cumplimiento de sus objetivos después de estas 12 o 16 semanas, estaríamos listos para terminar la intervención. Si el consultante considera que todavía necesita trabajar, se pueden acordar unas 4 sesiones adicionales y así poco a poco hasta que estemos listos para finalizar. Para finalizar, se comparte un nuevo recordatorio que es el acrónimo ACTION. Recordarle a la persona trabajar constantemente en analizar los obstáculos que encuentre en el camino, comprometerse con salir de la trampa y regresar al sendero, constantemente monitorear el impacto que tienen sus actividades en su estado de ánimo. Cuando las cosas no van bien, desarrollar nuevas rutinas que pueda incorporar a su vida, observando los resultados y nunca rendirse, nunca abandonar este proceso de observación atenta y toma de decisiones que ha desarrollado a lo largo de su vida. Y pues bueno, prácticamente ese es el procedimiento. Y pues nada, pues muchísimas gracias. Creo que hemos terminado en tiempo. Hola, hola. Muchísimas gracias, doctor Michel Reyes Ortega. Eh, Esta fue una enriquecedora presentación, verdaderamente. Ha sido un verdadero honor escuchar su experiencia y conocimiento sobre este tema. Entonces vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios. Aquí ya tengo una anotada que dice, disculpe, dice Jonathan Navarro, disculpe doctor, ¿cómo se trabaja el tema de la intolerancia al malestar en este caso? Porque estoy entendiendo que los estresores inducen a una elección de patrón impulsivo. Bueno, prácticamente lo que conocemos como intolerancia al malestar va a ser equivalente a impulsividad. Se dice típicamente que las personas son intolerantes al malestar cuando, por ejemplo, están haciendo una actividad que representa esfuerzo, representa tolerar la demora de la gratificación, ya sea que la actividad que estoy haciendo me requiere esfuerzo, ¿sí? Eso va a inducir a la evitación o el abandono de la actividad. Si yo estoy haciendo una actividad y considero que no paga, es decir, la recompensa por la actividad tarda, también voy a experimentar malestar por ausencia de gratificación. Entonces, típicamente una actividad que no paga de inmediato o que a corto plazo te expone a algo desagradable, vamos a decir que es una actividad que induce malestar. Y cuando las personas reaccionan para aliviar ese malestar en lo inmediato, generando problemas a largo plazo, se dice que son intolerantes al malestar. Si lo ven de esta manera, pues prácticamente es una forma distinta de hablar del patrón de impulsividad electivo que ya comenté. Entonces, ¿cómo se trabaja? Discutiendo con el acrónimo ACTION, perdón, TRAP track. Se identifica con la persona, ok, ¿cuál fue la traba? ¿Cuál fue el inductor de malestar? ¿Cuáles fueron las reacciones afectivas de malestar? ¿Cuál es el patrón de conducta problemático que seguiste a partir de eso? No sé, ejemplo, fume. Bien, entonces ahora se analiza con la persona, bien, en presencia de esta traba, ¿qué podríamos hacer para recordar, comprometerte con un patrón de acción alternativo? Entonces aquí pueden utilizarse estrategias como recordatorios en el celular, platicar tus compromisos con otras personas, utilizar frases de afrontamiento, clarificación de valores, etcétera, para luego que esto dé lugar a un patrón de actividad alternativo. Un patrón de actividad alternativo puede ser irte a lavar la cara, puede ser persistir en la actividad durante 10 minutos más, etcétera, según sea importarte en el caso. Y así poco a poco, ¿no? La persona va desarrollando diferentes estrategias que le ayudan a actuar de manera más autocontrolada, lo que incluye, por ejemplo, tolerar el malestar asociado al comportamiento, ¿no? Haciendo otras actividades que le permitan pasar el tiempo hasta que la curva de malestar disminuye y empiezan a experimentarse las gratificaciones de la actividad alternativa.
o simple y sencillamente sustituir una actividad por otra actividad, ¿no? Que puede generar mayor bienestar a corto plazo. En fin, las posibilidades son muchísimas, ¿no? Gracias a ti, Jonathan. Eh, Hay otra pregunta aquí que hace Alma Bernal. Dice, ¿qué herramientas hay? Dice, ¿qué herramientas agregar cuando hay comorbilidades en el paciente como en el caso del TDA? Pues es que en realidad no es que sea necesario, o sea, desde una óptica de la activación conductual no es que sea necesario incorporar otras herramientas. O sea, cuando estamos hablando de que la persona tiene TDAH, pues bueno, en primer lugar creo que habría que identificar bien a qué nos estamos refiriendo con eso. Yo relaciono mucho el TDAH personalmente con la impulsividad de la siguiente manera. Las personas que son diagnosticadas con TDAH típicamente presentan una fatiga, ¿sí? Frente a tareas que requieren un esfuerzo sostenido mayor que las personas que no tienen este diagnóstico. Entonces, en primer lugar, pues vamos a decir que, ¿verdad? Tienen poca tolerancia al esfuerzo. Como consecuencia, al experimentar la fatiga, ¿sí? Hay mayor probabilidad de que elijan distraerse con otras actividades disponibles. Me canso, pero curiosamente no dejo de notar que hay otras opciones de respuesta. Entonces elijo otra opción de respuesta que es más gratificante a corto plazo o menos estresante y entonces ya se dice ahí que ya no sostuve la atención, se dice ahí que ya no sostuve el esfuerzo, ¿no? ¿Sí? Ya me distraje y ¿sí? Me puse hiperactivo. Entonces, como tal, si eso lo vemos desde el acrónimo TRAP, habría que ver la forma que tiene la trampa. ¿Cómo regresar al sendero? Pues bueno, aquí la oportunidad es, cuando tú estás haciendo una actividad, ¿cuál es la traba? Me aburro. ¿Cuál es la traba? Me distraigo. ¿Cuál es la traba? Estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces podemos introducir estos recordatorios de un plan donde tal vez tú realizas la actividad, descansas de la actividad y luego regresas a la actividad como parte del patrón alternativo, o a lo mejor hay que programar en primer lugar que tú prepares tu espacio para que esté libre de distracciones. Supongamos que la persona está en un espacio donde tiene que trabajar en la computadora. Entonces, limpiar de distracciones el lugar, poner un poco de ruido blanco, ¿no? Para que otros sonidos que estén ahí afuera no induzcan actividades competidoras. Todo ese tipo de alternativas que muchas veces se recomiendan, ¿no? Para favorecer la concentración o la persistencia en la tarea, se pueden utilizar fácilmente dentro de este mismo acrónimo de TRAP y TRAC. Cuando estamos hablando de que, por ejemplo, a la persona se le olvida realizar sus actividades programadas, pues la manera en la que se responde al olvido casi siempre es programando recordatorios o incorporando aliados a la activación conductual. ¿Sí? En este caso en particular, pues bueno, parte de las actividades que hace la persona cuando se distrae incluyen funda. Entonces prácticamente es seguir este tipo de estrategias, ¿no? Como salir de la trampa, regresar al sendero de una manera que es incompatible con el tabaquismo. Entonces no cambia sustancialmente la aproximación. Ok, muchas gracias por sus preguntas y la valiosa retroalimentación que nos ha brindado el doctor Reyes Ortega. Eh, claro, nos han dado aún más claridad sobre todo este tema tan importante, pero antes de concluir nos gustaría hacerle la entrega de un reconocimiento en agradecimiento por su tiempo, dedicación y por compartir con nosotros su conocimiento. Entonces, voy a compartir.